Estimados amigos, nuevamente un sincero y afectuoso saludo para todos aquellos que se interesan en escucharme y poder es así aprender una nueva perspectiva, aunque no es nueva sino muy antigua, sobre Jesucristo y quién es Él hoy en estos momentos. Para muchos, Jesucristo es ahora un ser espiritual que reside en el cielo. Tal vez para los testigos de Jehová la visión de Cristo sea muy particular. Dicen que Jesucristo, o Jesucristo, Jesús, como queramos llamarlo, porque Jesús es Jesucristo. Para la Watchtower ahora es Miguel, Miguel el Arcángel. Para los trinitarios seguramente hoy Jesucristo en el cielo es la segunda persona de la Trinidad. Y así podríamos sacar una que otra interpretación de quién es Jesús ahora. Pero lo que yo postulo, basado en la Biblia, es que Jesús es hoy un hombre. Y es un hombre que reside por el momento en el cielo. Es una persona como usted y yo, pero con la diferencia que él no tiene sangre. Cuando se apareció a sus discípulos en aquel aposento donde él entró y donde se entrevistó con sus discípulos y habló con Tomás. Tomás y los discípulos pensaban que veían un fantasma, el fantasma de Jesús. Pero no, Jesús les dice, vean ustedes que un fantasma o un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. Curiosamente no les dijo que un espíritu no tiene carne y sangre, él dijo no tiene carne y huesos. Imagínense que hubiera dicho que un espíritu no tiene carne y sangre como yo tengo, porque si es así, ¿cómo podía Tomás tocar las heridas de una persona que con las heridas abiertas todavía hubiera estado sangrando y eventualmente hubiera muerto en pocos minutos, ¿no es cierto? Derramando sangre allá en el aposento. No, las heridas estaban abiertas, pero no derramaban sangre. Imagínense la infección que pudo haber ocurrido después de que Tomás tocase sus heridas sin lavarse las manos o desinfectarse. Pero no, Jesús no tenía sangre. Por eso él dijo, ustedes pueden ver que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo. ¿Y cómo es que él vivía entonces si la sangre es vital? Dice que él fue vivificado por el Espíritu. Y si ese Espíritu que moraba en Cristo mora en ustedes, dijo el apóstol Pablo, ese mismo Espíritu que levantó a Cristo lo levantará a ustedes. Es decir, él fue vivificado por el Espíritu o en el Espíritu y ya no necesitaba la sangre para poder vivir. Estaba vivo, pero vivo por el Espíritu. No que se hizo un espíritu, como cree la Watchtower, sino que estaba vivificado en el Espíritu o por el Espíritu y así no necesitaba los nutrientes que transportan la sangre. Él vivía por el Espíritu. ¿Se dan cuenta lo que quiero decirles? Pero ¿por qué Jesús tenía ese cuerpo de carne y huesos? ¿Cuál sería la razón? No es que él se materializaba y se desmaterializaba como suponen los testigos de Jehová. No, señores. Él, cuando resucita, tuvo que moverse la piedra de la tumba para que él pudiera salir. No era un fantasma, no era un espíritu, porque si él hubiera sido un espíritu, hubiera traspasado la roca que tapaba su tumba, pero no, él era una persona como usted y yo, y la roca se movió para que él pudiera salir de su tumba. Y así también se apareció en el aposento, abriendo las puertas que ahí estaban, que tenía ese aposento, que estaban cerradas, las abrió y pasó. No es que pasó pues las puertas como un fantasma, como dicen algunos, sino que él abrió las puertas y pasó. Y entonces se presenta y él es.
el mismo Jesucristo, Jesús el hombre. Pero ¿por qué mantenía esa carne? Era muy importante que fuera de carne y huesos, un humano vivificado por el Espíritu, inmortal. Esa es la única diferencia que tiene con nosotros, pero muy importante diferencia, que le da la inmortalidad. Y seremos semejantes a Él en su resurrección si somos fieles. Dicho esto, estimados amigos, vuelvo a preguntar, ¿cuál fue la razón por la que Jesús tuvo que resucitar en cuerpo, carne y huesos? Porque claramente en la profecía de Hechos 2, 29 y 30, el apóstol Pedro cita, ¿no?, una promesa que le hace Dios a David, y le hace una promesa con juramento de que uno de su carne se sentaría en su trono. Tenía que ser alguien que fuese un legítimo heredero según la carne, que fuera un heredero del linaje de David, que tuviera, por decirlo de alguna manera, sangre azul, ¿no? Y Jesús, cuando estuvo en la tierra, él se reconoció como un hombre noble. Un hombre noble es un hombre de realeza, ¿no? Se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Un hombre noble se fue a un país lejano, no un fantasma, no un espíritu, sino un hombre noble se fue a un país lejano. Y esto es lo que hay que tomarlo nosotros con la más absoluta literalidad. Literalmente Jesús se elevó como hombre, descendiente de David, y fue al cielo para recibir un reino y volver. ¿Quién? Un hombre noble. Lucas 19:12. Y entonces era necesario que este heredero legítimo tuviera justamente la carne o el linaje davídico. Y el cielo, él mantiene ese linaje judío. Él es de la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, como él mismo lo dice en Revelación 22:16. Esta enseñanza que estoy dando no la van a escuchar en ninguna de las iglesias que conocen, en ninguna, porque todas dicen de que Jesús en el cielo es un espíritu y es la segunda persona de la Trinidad, o como dicen los testigos de Jehová, que es el arcángel Miguel, pero ninguna te dice que en el cielo hay un hombre inmortal, esperando volver para tomar su trono, el trono de David. Pero algunos podrán decir, bueno, Jesús es un espíritu y puede materializarse y hacerse hombre y tomar el trono de David. No, señores. Jesús se hizo heredero del trono porque nació de una judía, y esta vez esta mujer, María, pues heredó él su linaje davídico, con el derecho de reclamar el trono, con el derecho legítimo de reclamar el trono. Se dice en Ezequiel 21 que Dios le dice que el trono de David estaría vacante, ¿no? Vacante, y por mucho tiempo estaría sin rey. Este reino judío estaría sin rey, estaría suspendido hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y a él se lo entregaré el reino. Y esto incluye pues la corona, la tiara, el trono, la ciudad donde regían los reyes judíos y los súbditos. Por lo tanto, Jesús, si se ha vuelto un espíritu en estos momentos en el cielo, se ha convertido en un ser espiritual, perdió el derecho de reinar. Porque un espíritu no puede ser heredero del trono, no puede ser un arcángel, no puede ser una segunda persona de la Trinidad, sino que tiene que ser un hombre. Entonces nos preguntamos, estimados amigos, si Jesús ya no es un hombre y es un espíritu,
Nos preguntamos, hay que usar un poco la lógica. ¿Tendrá él que nacer de nuevo de una virgen judía para poder tener derecho al trono? ¿Y esperar pues unos 30 años para que pueda tomar el trono? Pues lógicamente que no. No, ya esto no está dado, no está revelado algo parecido en la Biblia. Nada se dice respecto que va a volver a renacer, pues, ¿no? Este espíritu que está en el cielo, ¿no? O sea, la segunda persona de Trinidad, o sea, el arcángel Miguel. No, no, eso no existe. Él ya está en el cielo. Y en Daniel 7, 13 y 14 se nos dice justamente que este hombre fue llevado ante el anciano de días, este hijo de hombre, llevado ante el anciano de días y le fue dado dominio, gloria y reino. Entonces está ahorita, según lo leemos en Hechos 3, 19 al 21, van a leer ustedes que Jesús ha sido recibido en el cielo, ha sido hospedado, si se quiere, hasta que, miren ustedes, hospedado hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. No va a estar en el cielo pues toda la vida. Está hospedado hasta el tiempo en que Dios le diga, bueno, Jesús, regresa, toma tu trono y empieza a gobernar en el trono de tu padre David. Esta es la realidad. Él no va a tener que nacer de nuevo de una virgen. Ya lo hizo hace 2000 años atrás. Nació el Hijo de Dios en la tierra y se hizo heredero del reino cuando él venció, cuando fue fiel hasta la muerte y fue exaltado hasta lo sumo. Y le fue dado un nombre que está por todo nombre, por encima de todo nombre. Dicho esto, estimados amigos, hay todavía la creencia que Jesús en el cielo ya no es Jesucristo, sino otro ser, ya sea la segunda persona de la Trinidad, ya sea el arcángel Miguel o quien sea, pero no un hombre real, como usted y yo, pero que vive por el Espíritu y que es inmortal, que fue premiado de una posición alta. No puede ser pues el arcángel Miguel, porque si él hubiera sido exaltado hasta lo sumo, debieron también cambiarle el rango de arcángel, que es un rango bajo, por un rango de arcángel más alto, ¿no es cierto? Pero no es así, no se nos habla nada al respecto. Y ahí tienen problemas también los testigos de Jehová con el arcángel Miguel, pues parece ser que fue exaltado hasta lo sumo, pero mantiene su rango medio de arcángel, medio bajo, ¿no? Un poco curioso. Pero les vuelvo a preguntar a mis amigos en general, testigo de Jehová o no testigo de Jehová, ¿va a necesitar Jesús volver a nacer de una mujer judía para tener derecho al trono? ¿O es que ya lo adquirió hace 2000 años? Y se le aseguró esto por su victoria en la cruz, por haber sido fiel hasta la muerte. Usted tiene que responderse esta pregunta. Yo soy, creo, uno de los muy pocos que predica y sostiene que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No podemos creer que Jesús es otra persona hoy. No podemos pensar que Él es otra persona. La Biblia nos dice pues claramente que aquel que predica pues a otro Jesús distinto al que nos hemos predicado, bien lo toleráis, dice la Biblia, dice Pablo a los Corintios. Si alguno predica a otro Jesús, bien lo toleráis, bien lo toleráis. Y eso es lo que está ocurriendo. Muchos están tolerando a un Cristo, a un Jesucristo distinto. Lean ustedes 2 Corintios 11:4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, bien lo toleráis. Viene predicando otro Jesús, un Jesús no humano. Pero Jesús es el nombre del hombre.
Este ser que nació de María se le puso por nombre Jesús. Era el hombre. Entonces Jesús es el mismo, o Jesucristo, ayer, hoy y por los siglos. Y esto es importante que ustedes lo entiendan. Mientras ustedes no acepten el hecho de que Jesús es heredero del trono de David, según la carne, mientras no acepten ese punto y no crean lo que juró Dios a David en el sentido de que uno de su linaje, uno salido de su carne, reinaría en su trono, mientras ustedes no crean en ese juramento de Dios, ustedes no podrán entenderme de que en el cielo hay un hombre inmortal que ya tiene el derecho a reinar en el trono de David porque es descendiente suyo según la carne. Y esto hay que entenderlo con la más absoluta precisión, estimados amigos. Y esto no lo van a escuchar en otras corrientes cristianas, ¿no? Con otros pastores o de otros pastores que prediquen algo parecido. No, nadie les predica esto. Y no porque yo tenga la verdad, sino que simplemente me ciño a lo que dicen las escrituras y usar un poco de sentido común. El reino que Cristo va a tomar es el reino de David. No es un reino en los cielos donde está gobernando, como dice Jehová, el arcángel Miguel, pues ese arcángel no tiene nada que ver con David, es un espíritu puro, no tiene ni un poquito de carne judía. Por favor, ¿hasta dónde vamos a llegar con enseñanzas tan estrafalarias como la de los testigos de Jehová? O aquellos que dicen que en el cielo, pues Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, un espíritu, un Dios, o el Dios Hijo. Tampoco, no es verdad, pues, no es verdad. Él es un hombre. Y esto les cuesta creer a los trinitarios, a los arrianos, a los binitarios, a los modalistas. Pero no, la cosa es muy sencilla. Elemental, como dice, elemental mi querido Watson. No se requiere tener un coeficiente intelectual de genio. No, simplemente una inteligencia normal, promedio, y uno puede captar que esto es lo que yo digo, tiene todo el sentido del mundo, toda la lógica. Pero no, la gente se resiste, porque la tradición ha enseñado siempre que en el cielo están las tres personas de la Trinidad, y la secta de los testigos de Jehová no, es el arcángel Miguel, pues. ¿No? Bueno, ¿qué hacemos? Entonces no hay heredero al trono legítimo en estos momentos. El trono está vacante y no hay nadie que reúna las condiciones para reclamar el trono del rey David. No hay ninguno. Pero eso no puede ser. Dios había jurado que uno de sus descendientes, según la carne, se sentaría en su trono y le juró. Y esto lo dice el apóstol Pedro cuando hace una defensa de su fe, cuando presenta quién es este Cristo, a quienes ellos habían rechazado, los, los judíos. Y entonces, estimados amigos, tenemos que creer en lo que dice el apóstol Pedro en esta defensa que hace de Cristo, quien claramente nos dice en Hechos 2, 29 y 30, que uno del linaje de David, según la carne, se sentaría en su trono. Nadie puede cambiar esto, aunque no nos guste. Por supuesto que a Satanás no le gusta, él quisiera que fuera él que siguiera esa línea, ¿no? El diablo, Satanás, un ángel caído. Y él está impulsando pues justamente que sea otro como él, un ángel que gobierne ese reino venidero, no un ser humano, un descendiente del rey David. El diablo quiere
poner a Dios como mentiroso, como engañador, ¿no? La Watchtower y otras religiones se prestan a eso. Se prestan a eso. Nosotros no podemos prestarnos a enseñar a otro Jesús, ni tampoco otro evangelio distinto, el evangelio del reino. Un reino distinto y un Jesús distinto no conducen a ningún lado, conducen a la perdición, no a la salvación, estimados amigos. Y yo persisto en lo siguiente: Jesús es el mismo ayer, conocieron que era un humano es el mismo hoy y el mismo por los siglos, con la diferencia que es un humano inmortal, pero sigue siendo del linaje de David. El que estuvo hace 2000 años es del linaje de David según la carne, lo es hoy y lo será por los siglos venideros del reino, que serán 10 siglos por delante. Jesús volverá de la misma manera en que se fue. Él se fue de la tierra a las nubes y de las nubes al cielo. Y volverá de la misma manera, no solamente Él, como el Hijo del Hombre, sino que va a volver del cielo a las nubes y de las nubes a la tierra. Es decir, vuelve de la misma manera, pero en sentido contrario. Regresa, vuelve. Hay que retroceder, ¿no es cierto?, la película, ¿no?, la grabación. Imagínense a Jesús elevándose de la tierra a la nube y la nube al cielo. Ahora retrocedan del cielo a las nubes y las nubes a la tierra. En este caso pisará el monte de los olivos, que según Zacarías 14:4, cuando esto ocurra se partirá en dos. Vendrá personalmente, visiblemente. Y por eso es que es fácil entender que se diga, pues aquellos que no están preparados se alejarán de él avergonzados. O podrá decir Jesús a los que no estaban preparados o fueron infieles: apartaos de mí, hacedores de maldad. Para que alguien se aleje o se aparte de alguien, ese alguien no puede ser invisible, tiene que estar presente, tiene que ser visible. Para alejarse de otra persona tú tienes que verla, porque si no la ves, puede ser que en lugar de alejarte te estés acercando a esa persona que no ves. Así que, estimados amigos, todo es una cuestión de usar el criterio, el razonamiento, ¿no? Y yo lo que les digo es: no me crean a mí, crean en la Biblia lo que les estoy diciendo, los textos bíblicos que les muestro, ¿no? Y reflexionen, piensen, ¿cómo va a cumplir Dios el juramento a David? A través de Cristo. Cristo ya está preparado, listo, Jesucristo, para tomar su trono, y lo está porque es un descendiente real de David que es un ser humano de carne y huesos. Y él desciende de David justamente por la carne, como dice la Biblia. Acuérdate, le dice Pablo a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Revelación 1:1, revelación de Jesucristo que Dios le dio. Ese Jesucristo sigue siendo del linaje de David, si no, no sería Jesucristo. No se le puede llamar Jesucristo a un arcángel, a un ser espiritual. Tiene que referirse siempre al hombre. Jesús el Cristo, así se le llamó en la tierra. Y le dice Pablo a Timoteo: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Pero parece que la Watchtower se ha olvidado. Y se han olvidado los trinitarios de que este Jesucristo de Revelación 1:1 es del linaje de David. No que se ha vuelto un ser invisible, un ser divino, o un arcángel. Eso es destruir las escrituras. Eso es trastocar las enseñanzas bíblicas. Y es peligroso. Es peligroso. Repito, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos venideros. No es otro. Él, el descendiente de David. En la tierra lo clamaban, diciendo: hijo de David, hijo de David. Siempre le decían hijo de David. Cuando entraba en Jerusalén,
los judíos, sus paisanos, pensaron que el reino ya se iba a establecer en la tierra con él. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. ¿Por qué? Porque el hijo de David estaba entrando a Jerusalén, que era pues la sede del reino del linaje judío, de David. Él reinó mayormente en Jerusalén, un poco de tiempo en Hebrón, pero 80% del tiempo fue en Jerusalén, y así sus sucesores. ¿Se dan cuenta? Pero Jesús le dice, un momentito, él no negó ser hijo de David, y ni tampoco les dijo, yo no voy a entrar más a Jerusalén, sino que les dice en Lucas 19, 11 y 12, que porque los judíos pensaban que el reino se iba a manifestar inmediatamente, y estaban clamando, Hosana en las alturas, bendito el reino del padre David que viene, y él les dice, oiga, bendito, primero un hombre noble, le da una parábola, un hombre noble se fue a un país lejano, es un hombre, se va a un país lejano, para recibir un reino y volver. Un hombre noble se fue a un país lejano, y sigue siendo en el cielo el hombre noble, descendiente de David en la carne. Y por eso es que Esteban, al ser apedreado, ve a Jesús sentado a la diestra de Dios, a Jesús, y lo dice claramente, Jesús recibe mi espíritu. Estaba Jesús en el cielo. Y él mismo en Revelación 22 dice, yo Jesús, que soy, no que era, que fui, que soy de la raíz y linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Si ustedes creen literalmente en esto, están en buen camino. Si lo quieren espiritualizar, alegorizar, ¿no? Bueno, el problema de ustedes. Pero sé que le harían muchos problemas si ustedes alegorizan lo que Jesús dice en Apocalipsis 22 o lo que o las promesas de Dios hechas a Abraham o a David, si ustedes quieren espiritualizarlas y no las toman literalmente, entonces están fritos, literalmente fritos. Bueno, estimados amigos, espero sus comentarios y les ruego encarecidamente a que acepten al único Jesús, no a otro Jesús ni otras buenas noticias o evangelios distorsionados, como que el reino ya está establecido en el cielo, el trono está en el cielo, que quien está reinando es un arcángel, el arcángel Miguel. Ese es otro evangelio distinto. Mucho cuidado, mucho cuidado. Bueno amigos, gracias y será hasta un próximo video. Chao.